Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, por esta vez y estaremos coordinando, ¿verdad? El tema de las clases. Posiblemente algunos días voy a estar grabando por que me sobrepone con algunas actividades, pero vamos a seguir evidentemente con las clases. En este caso, voy a pasarle una tarea. Quiero que hagan, ¿verdad? Con los formularios, con el formulario 501. Recuerdan que era el formulario del IRE simple. Les voy a pasar en PDF el formulario y les voy a pasar también los tres ejercicios que quiero que hagan, ¿verdad? Ahora yo voy a hacer con el sistema Marangatú, que en realidad facilita muchas cosas, pero ustedes van a hacerlo a mano. Quiero que lo impriman, quiero que lo completen a mano y me lo pasen, ¿verdad? A mi WhatsApp o a mi correo cuando les diga, ¿verdad? O sea, ahora quiero que solamente hagan el ejercicio. Para lo que sería el proceso, voy a necesitar que me pasen posteriormente, como les dije, a mi correo o a mi WhatsApp, a mi número. Bueno, aquí en el sistema Marangatú, como ya habíamos visto, ¿verdad? Entramos en presentar declaración, buscamos la obligación. Por el nombre pueden buscar la obligación y después cuando ya manejen el nombre por el código de obligación. En este caso va a ser el IRE simple, que es el código 701. Y van a ver después, y tiene que ser el año 2001, aquí. El formulario me dice que es el 501. Una cosa es el código de la obligación y otra cosa es el número del formulario, para que tengan en cuenta. Código de obligación 701, que es del IRE simple anual. Y el formulario es el 501 IRE simple. Le damos a abrir declaración y aquí ya nos trae, ¿verdad? El formulario, así como ya estuve explicando, ¿verdad? Todo lo que es el encabezado del año, etcétera, etcétera. Bueno, aquí me dice total de ingresos del ejercicio, total de egresos del ejercicio, renta neta real, facturación bruta anual del ejercicio y renta presunta. Como vimos los conceptos, de las dos formas va a calcular el sistema, pero uno va a asumir el cálculo o la determinación del impuesto, el importe que sea menor. Ejemplo, si yo tengo 100 millones de ingresos y tengo 50 millones de egresos, ven aquí, ingresos 100 millones, egresos 50 millones. Renta neta real es de 50 millones. Quiere decir de que yo voy a pagar impuestos sobre 50 millones. Pero aquí hace otro cálculo también. Dice determinación de la renta presunta. Siempre la renta presunta es el 30% de mis ingresos de la facturación. 30%. Entonces es el 30% de 100 millones, que sería 30 millones. Y verán que automáticamente ya me arrastra para el cálculo o la determinación del impuesto sobre 30 millones, no así sobre 50 millones, que es mi renta neta real. ¿Por qué? Porque toma el importe menor. Eso, por ejemplo, tienen que tenerlo en cuenta. Cuando hagan el ejercicio a mano, evidentemente el sistema no les va a calcular automáticamente. Cuando ustedes hacen por Marangatú, automáticamente ya les calcula. O sea, yo no puedo modificar. Ahora, por ejemplo, quiero suprimir este monto y no puedo suprimir. Automáticamente ya me arrastra el, el menor importe, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, vamos a poner aquí 90 millones. Ingresos 100 millones, egresos 90 millones. La renta neta real es de 10 millones de guaraníes. Nos vamos de vuelta a la determinación de la renta presunta. 100 millones de ingresos, 30% de la renta presunta. O sea, la renta presunta es el 30% de los ingresos, 30 millones. Y ahora me arrastra para la determinación del impuesto 10 millones. ¿Por qué?
porque es el menor entre los dos. Siempre los casos y los cálculos van a ser así. Bueno, ahora vamos a irnos al ejercicio o al ejemplo que quiero que hagan, porque les voy a pedir dos cositas. Este sería. Dice, total ingreso año 2021, total egreso año 2021. Calcular impuesto a pagar, retención para el siguiente periodo. Recuerden que para determinar el, no, no es retención, es anticipo, anticipo, anticipo para el siguiente periodo. Había una regla que teníamos que cumplir, que era 10 millones de guaraníes. Tenía que ser el impuesto a pagar del año anterior. Esa era la regla que tenía que cumplir para poder calcular el anticipo que vamos a hacer en el siguiente periodo. 10 millones tenía que ser nosotros. Tenemos que pagar impuesto por 10 millones. Si pagamos impuesto por menos de 10 millones, no hacemos el anticipo. Esa era la regla que nos decía la teoría. Bueno, ahora vamos a... Dice ingresos 300 millones, egresos 100 millones. Entonces en la casilla 10, los ingresos sería 300 millones y los egresos en la casilla 11 sería 100 millones. Ven aquí, a ver, sí. Ven aquí, automáticamente ya calcula el sistema. Total ingresos 300, total egresos 100 millones. 200 millones renta real. Ahora, facturación, total ingresos 300 millones, renta presunta 30% sobre la facturación bruta anual. Son 90 millones. Entonces, la base imponible va a ser de 90 millones de guaraníes. ¿Por qué? Porque es el menor. Por favor, métanse bien ese concepto en la cabeza. Tenemos la renta real, la renta presunta. El cálculo para la renta neta, hay una que es real y otra que es presunta. La real es la que te sale con la diferencia entre el ingreso y el egreso, y la presunta es el 30% de los ingresos. El que sale menor es el que se utiliza para la determinación del impuesto. Entonces mi base imponible va a ser de 90 millones. El impuesto va a ser de 9 millones de guaraníes. Luego tenemos, ¿verdad? En la casilla 15, saldo a favor del contribuyente del ejercicio anterior. Es en el caso que tengamos, ¿verdad? Y acá nos dice, ¿verdad? Que automáticamente el sistema ya va a trasladar en el caso que tengamos algún saldo a favor nuestro. Que también habla sobre eso la ley que podíamos arrastrar. Retenciones recibidas. Aquí, por ejemplo, anteriormente la gente cargaba acá retenciones, 80 millones para no pagar impuestos. ¿Qué es lo que es la retención? La retención es cuando le vendo algo a un agente de retención y recuerdan que tenía y pues podían retener el 30% o el 100% del IVA y sobre eso también me calculaban el impuesto a retener sobre el valor que yo estaba vendiendo, un porcentaje. Y eso me genera una boleta de retención. Ven, si yo pongo acá en teoría yo 9 millones es lo que tengo que pagar de impuestos. Saldo a favor del fisco 9 millones. Pero si yo pongo acá, bueno, vamos a poner que tengo una retención de 10 millones de guaraníes. ¿Ven? Lo que hace, totaliza en la casilla 19 la retención y le resta al impuesto que tengo que pagar. Le resta. Y hace de que yo tenga un saldo a mi favor para el año que viene de 1 millón de guaraníes. Quiere decir que no voy a pagar impuestos,
porque tengo una retención. ¿Y qué es la retención? Como ya le dije, es un cálculo que se hace sobre facturas que yo emito a agentes de retención. Anteriormente yo podía hacer esto, podía cargar aquí un monto y ya automáticamente me compensaba y me daba un saldo a favor. Y en el caso que tenga una auditoría, ahí recién yo tenía que demostrar las retenciones que yo tenía a mi favor. Ahora ya no es más así. Ven aquí, hay una opción que dice ver retenciones recibidas. Si le doy un clic ahí, me abre aquí una casilla, me pide, ¿verdad?, el periodo para emitir los comprobantes que tenga, ¿verdad? Del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Al darle búsqueda, me genera aquí el reporte de todas las retenciones que yo recibí durante el año. Si me voy abajo mismo, hasta la fila 2, hasta la hoja número 2, ¿verdad? Aquí tengo una opción para, para convertir esta información a una planilla Excel. Le doy ahí en Excel y me va a descargar aquí el documento. Al darle clic ahí, me va a abrir el Excel y aquí me aparecen todas las retenciones que se me hizo durante el año y quiénes me hicieron esas retenciones. Aquí, por ejemplo, Cooperativa Binacional de Servicios Cabal Paraguay, Bancar, procesadoras de tarjeta Procar, Cooperativa Universitaria. Me hicieron las retenciones de todo el año. Acá, por ejemplo, estas son las fechas en las cuales me hicieron las retenciones. 31 de enero, febrero, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, todo el año. Aquí están total de renta y total de IVA retenido. ¿Cuál es el importe que yo voy a utilizar en este caso? Es esta casilla que dice total de renta. Entonces aquí lo que se hace es se suma y tengo 181.885 guaraníes. Que voy a agrandar. El total, ¿verdad? 181.885 guaraníes. Entonces me voy al formulario, cierro estas pestañas y aquí en retenciones 181.885. Y este importe es lo que el sistema va a computar como retención. O sea, cuando yo presente mi declaración jurada, va a asumir 181.885. Si yo pongo aquí 10 millones, al darle presentar, no va a computar los 10 millones, va a computar solamente 181.885. Nada más. Como les digo, anteriormente yo podía intentar joderle, vamos a decirle, al sistema, pero ahora ya no se puede. Sí o sí el sistema asume las retenciones, solamente las retenciones que se emitieron. Después aquí, esto por ejemplo es en el caso que yo tenga saldo anterior, o sea, de otro periodo tenga alguna retención. Aquí por ejemplo, yo voy a tener 1 millón de guaraníes de saldo a mi favor. Y este 1 millón de guaraníes voy a pasar al año siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, percepciones. ¿Qué son las percepciones? Percepciones son dineros que se reciben de ciertos agentes para operaciones internacionales, o sea, para entidades internacionales a quienes nosotros recibimos dinero que tenemos que pagar posteriormente a la SED. Son casos especiales, ¿verdad? Que es algo parecido a la retención. Son las percepciones. También es un dinero que se está recibiendo, que se está percibiendo. Después tenemos los anticipos, que justamente es lo que vamos a ver en algunos casos. Recuerden que siempre se hace anticipos cuando el impuesto que tengo que pagar es de 10 millones para arriba, o sea, más de 10 millones de guaraníes, a partir de 10 millones de guaraníes.
Después tenemos saldo, esto es una suma, este es un saldo a favor del fisco, saldo a favor del contribuyente. Si en el caso que yo no tenga esta retención, ven aquí que el sistema automáticamente calcula en la casilla 25 saldo a favor del fisco. Una cosa es saldo a favor del contribuyente. Saldo a favor del contribuyente es casilla 20 aparece. Cuando yo tengo un saldo a favor mío que voy a arrastrar el mes siguiente, parecido a lo que es la liquidación del IVA. Cuando tengo un saldo a pagar, se va a generar un importe en la casilla número 25. Saldo a favor del fisco. Después aquí tengo en el rubro 4 la determinación de los anticipos para el siguiente ejercicio fiscal. Y justamente el sistema ya te calcula automáticamente. Vieron que aquí el saldo a pagar al fisco es de 9 millones. ¿Qué pasa? Voy a poner 400 millones. Aquí sería mi ingreso 100 millones. Mi renta neta va a ser 300 millones. La facturación 400 millones, 30% sobre 400 millones es 120 millones. Quiere decir que mi base imponible va a ser 120 millones. El 10% sobre 120 millones son 12 millones. Ahora estos 12 millones ya cumple la regla que habíamos hablado. Ya es un importe a partir de 10 millones de guaraníes. Vean aquí, subtotales, 12 millones, saldo a ingresar a favor del fisco, o sea, lo que tenemos que pagar, 12 millones. Y el sistema automáticamente, vamos a agrandar un poquitito más, el sistema automáticamente ya me calcula en el rubro 4. Impuesto liquidado del ejercicio, 12 millones. Proviene de la casilla 22, rubro 3. Acá está. Casilla 22, rubro 3. Ahí proviene. Acá está. Casilla 22. Retenciones y percepciones, en este caso no tenemos. Anticipos a ingresar para el siguiente periodo. 12 millones de guaraníes. Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida, no tenemos en este caso. Y dice, cuota de anticipos a ingresar. 25% de la resta de la casilla 28 menos 29. 28 menos 29. En este caso no tenemos saldo a favor, solamente tenemos los 12 millones. Y sobre estos 12 millones es lo que se calcula el 25%. O sea, mis anticipos para el ejercicio siguiente, para el ejercicio 2022, porque recuerden que estamos acá liquidando 2021, va a ser de 3 millones de guaraníes. Y cuándo, en qué fechas tengo que hacer esos anticipos, está registrado, o sea, está también detallado en la parte teórica, que es tema de examen, que quiero que lean para ver cada cuánto tengo que pagar ese anticipo. ¿Y qué pasa? Recuerden que el anticipo yo tengo que pagar, es un dinero que está saliendo, que estoy pagando. Ya es un adelanto del posible impuesto que tengo que pagar. Ellos lo que hacen es, en base, ¿verdad? Yo estoy pagando 12 millones en el 2021. Se supone que en el periodo siguiente yo voy a estar facturando o vendiendo la misma cantidad o más, se supone. Entonces, por eso ellos ya calculan el posible anticipo. Si no llego a utilizar, o sea, el impuesto que voy a pagar en el 2022, supongamos que las cosas fueron mal, ¿verdad? Y 200 millones vendí, 100 millones fue mi ingreso, 60 millones es mi base imponible y 6 millones es mi impuesto que tengo que pagar. Y vieron que en el caso anterior eran anticipos de 3 millones de guaraníes. O sea, tenía que yo anticipar 12 millones de guaraníes.
Ahora yo tengo que pagar 6 millones nomás y yo tengo a mi favor 12 millones de guaraníes. Entonces me va a sobrar 6 millones de guaraníes para el siguiente año. Y justamente eso también se determina aquí, donde dice, ¿verdad? Saldo a favor del contribuyente del ejercicio que se liquida. Y yo voy a tener un saldo a favor de 6 millones de guaraníes. Bueno, creo que expliqué todos los casos que pueden haber. Ahora la tarea es mi planilla de retenciones. Ahí. Tarea. Quiero que hagan 3 formularios, o sea, 3 cálculos. Uno, en donde los ingresos sean de 400 millones y los egresos sean de 100 millones. Creo que una de las explicaciones que hice fue este caso. Calcular el impuesto a pagar y el posible anticipo. Anticipo, yo puse retención. Anticipo. Anticipo. Bueno, en el primer formulario van a poner ingresos 400 millones, egresos 100 millones. Ustedes van a hacer el cálculo. Recuerden, ustedes tienen que calcular. Van a ver, van a hacer la renta real y la renta presunta. Van a ver cuál es menor. Ahí van a trasladar a base imponible, determinar impuestos. Van a trasladar absolutamente en todos los cuadritos que corresponden y van a ver si corresponde calcular el anticipo. Si no corresponde, no se hace. Después van a tener el siguiente formulario, ingresos 400 millones, egreso 395. Van a hacer la determinación del impuesto y si corresponde calcular el anticipo. Y el tercero, el ingreso 1.900 millones y egreso 750 millones. Van a hacer el cálculo del impuesto y ver si se tiene que calcular o no el anticipo. O sea, esa sería la tarea. Recuerden que esto va a formar parte de el proceso, de los procesos que vamos a ir haciendo, parte de ellos, así como estuvimos viendo en módulos anteriores. Bueno, esta entonces es la clase de hoy viernes. Vamos a estar viendo el lunes, si es que vamos a poder conectarnos o les voy a estar avisando antes. En el caso que no se pueda, voy a pasarle así ya algo, una grabación para ir agilizando. Y bueno, eso es todo entonces por ahora. Por favor, vean todo el video, hagan la tarea y vayan juntando ya los ejercicios. Recuerden que esto va a formar parte del proceso que vamos a ir juntando para el examen final. Está, chicos, cualquier cosita, me escriben. Estamos en contacto y no duden en escribirme en el caso que algo no les quede claro. Quedamos así. Gracias y nos vemos. Chau, chau.